lo que había en el pueblo era muy poco y la única manera de moverse era a través del río y tenía un muelle en el lado y la gente bajaba. El cementerio de la iglesia, porque me ha tocado, yo he tenido por lo menos oportunidad de entrar encima de esa iglesia, desde el techo hasta el túnel que tiene debajo, que por lo menos nos dieron, por mentirlo, es que tiene una, es por el tipo de cómo se movió ahí, se movía la gente. Para tú llegar a la iglesia, era por donde es tu casa, pues los caminos no estaban por donde están ahora. O sea, antes la entrada era donde está exactamente hacia el río. En Toba, ¿verdad? Hoy en día tú no usas el río para llegar a la iglesia. Ahora carro. Tú lo que haces por cajo y ese camino se hicieron después. Por eso es que hay que depender la época del tiempo en que se hizo. También, colores brillantes. Sí, eso es la tendencia. Sí. Es como para llamar la atención. Bueno, si nos copiamos para bien, qué bueno. Ferretería La Principal. Ferretería La Principal es uno de los lugares que más ha sufrido cambios durante toda la historia. Esta era la casa de José Gualberto Padilla. Esta sí. Y también pues él era el médico del pueblo. Por lo tanto, pues él estaba entre allá y acá. Él caminaba a caballo. Digo, caminaba a pie, pero montaba a caballo. Montaba a caballo. Yo digo que se fijen también en que hay unos espacios entre los edificios. Eso antes era para ventilación. Hoy día pues se permite que se construyan los edificios pegados unos a otros en el área del pueblo. Pero eso, antes se podía pasar personas para darle mantenimiento a las casas y todo. Murió un compositor, músico famoso que era Deogracia Santos, de la zona de San Juan. Pues nos enteramos que Deogracia Santos hizo su debut en las tablas en el 1963 bajo la tutela de Evaristo Otero Rosa, que es a cuyo nombre está la sala principal de este teatro. Y él estuvo aquí presente en el velorio y trajo unos retratos donde participó en la obra Fantasía India que escribió don Julio Meléndez, y fue la primera vez que él estuvo en teatro. 52 años más tarde volvió para ser velado ahí, un privilegio que solamente 2 personas hasta el día de hoy han tenido, ser velado en el teatro de su pueblo. Ha sido Fernandito Álvarez, murió hace alrededor de 3 años, y Santos ahora. Y Santos, el de la Tuna de San Juan. ¿Qué pasa? Ahí está el permiso. Estamos hablando aquí en Cursito Historia. Con permiso. Sí. Con permiso, un detalle. Dime. Yo estuve con la Tuna y viajé. Ah, ¿verdad? Él fue miembro de la Tuna de San Juan. Sí. Y estuvo viajado a Estados Unidos. Sí. Me estaba diciendo ayer, sí, perdóname. Sí, qué bueno. Aquí entre los dos hay 300 años. Ya que me tiró una, yo le voy a tirar la Y otra. 1125. Miren, aquí está el zoológico de Vega Baja. Aquí está el zoológico de Vega Baja, los únicos que hay altos son animales. Y fíjense que está adornado con el color de Barney. Este es el joven López, uno de los comerciantes Adiós, aquí de Vega Carlos. Baja. No se deben llevar por esto, porque esto es voluntario. La economía. El papiro es de ustedes. Papiro, el nombre de sí, ustedes. sí. Originalmente estaban en otro sitio. Allí. Más adelante, sí. Más adelante, sí, en el edificio del Cano que yo le dije, en la parte de acá. Por cierto, hay parte de Vamos a verlo. lo que tiene que ver del tiempo De la loseta de la época. Esto del piso no tiene la loseta, ¿verdad, Juan Carlos? Para el tiempo que empezaron a remodelar esto, sí que las paredes son de ladrillo, si ves el grosor de esas paredes, a los 3 lados es de ladrillo, la parte de atrás es bloque. Me acuerdo de sus hijos, entre ellos Ismael, que tuvo el negocio ya en la última época de la vida de ellos. Había otro señor que era pariente mío, que era de apellido Guerrero, don
Paco Guerrero. Don Paco era un hombre chiquitito. No, era más chiquito que tú. Gordito, bien buena gente, que se pasaba siempre haciéndome maldades y me acuerdo aquí, en esta esquina particularmente, que estaba doña Paula, tenía un muñeco allá arriba y decía, ese muñeco te habla y te dice tal o cual cosa. Ellos eran muy buenas personas, muy buenas personas. Pues don Pío Calderón estuvo aquí por muchos años, después estuvo su hijo que se llama Ismael Calderón Valentín. No, te hemos dado vida y vida en abundancia. La tienda está promocionada, la tienda. Pero te voy a aconsejar que vayas a la iglesia. A mí me gustaría que hablara un poquito del Teatro América. Ajá. La parte de la derecha que tenía una puerta antes. Estos son los símbolos, yo creo que son griegos o romanos. Cuidado. Debe tener algún significado. Aquí nada se hace al azar. Nada se hace al azar. Para que sepan que esos son orquídeas, lo que sembramos allá arriba. Ah, son orquídeas. Sí, las sembraste. Gastón me pide que hablemos un poquito más del Teatro América. Sí, es verdad. El Teatro América tenía dos negocios a los dos lados. A la izquierda tenía un beauty parlor originalmente y a la derecha tenía una cafetería y un cafetín. El cafetín se llamó de distintas maneras, pero uno de los nombres fue el Blue Room. Y era de Baristo Negrón, el menor. Decían el menor, pero era mayor de edad, si no podía tener un negocio de bebida. Entonces, al otro lado estuvo Cobrito. ¿Han oído hablar de Cobrito? Cobrito, sí. Se dedicaba a cobrar. Y su hijo es Tato Hernández, que es una figura famosa en la televisión y en la radio. Ellos tenían también afición por los vehículos de carrera y tenían un vehículo especial que se llamaba La Cobra. Porque como él cobraba, pues esa relación. Este edificio que está aquí es de la familia Armaiz. Lo ha sido por muchos años. El primer Armaiz que vino a Vega Baja fue el doctor Jesús María Armaiz. Ese doctor, del cual el doctor Guillermo Armaiz es su nieto. Son 3 generaciones de doctores, de médicos. El doctor Jesús María Armaiz en el 1915 vino como médico titular de Vega Baja, igual que José Gualberto Padilla. E igual que José Gualberto Padilla fue alcalde de Vega Baja. Fue alcalde de Vega Baja de 1932 al 1936. El piso es todo de tierra, porque si ven no hay estructura de ladrillo una sobre la otra, sino lo que tú ves es que en las esquinas solamente hay ladrillo y todo lo demás es piedra y tierra a presión. Eso es el primer piso. El segundo es concreto. En el trabajo de la historia de la iglesia, yo tengo una foto tomada de gente de allá para acá. Se ve la iglesia y se ve la casa. ¿Esto es un solo edificio de punta a punta? Originalmente eran 3 casas, Ok. pero se fue comprando el terreno y uniéndolo. Sí, porque parece un solo edificio, pero no Porque sé si tenía fue después un patio y un aljibe. Las iglesias tienen 2 seminarios. Ajá. Para guardar los instrumentos de la iglesia. Ok. Pero esta iglesia hay uno. Al frente ustedes van a ver la Asturiana. Quiero que se fijen, en la parte de arriba de la Asturiana hay como Un dibujo, ¿verdad? Dibujo español. puede ser como un escudo, ¿verdad? Un escudo, exacto. Pero yo no he podido identificar un escudo similar. He buscado. Dice AD. No lo- Antes de Cristo. La A puede ser de Asturiana, pero la D. Puede ser 2 apellidos. Nombre y apellido. AD. Alberto Dávila. ¿Por qué esto se llamaba la Asturiana? Ustedes van a ver que hay algunos edificios que tienen nombre Ah, sí. como de lugares. Bueno, los dueños originales pues venían de Asturias. Ajá. Hay otro por allí que se llama La Guardesa. La Guardesa, los dueños venían de La Guardia, España, que es un sitio al norte de España, en la parte cerca de Portugal. Y se llama La Guardia, pues le ponían La Guardesa. Por eso a un lado estaba la Asturiana y al otro lado estaba La Guardesa. Van a ver también al lado derecho, van a ver el Pharmacy.
El Pharmacy no es Pharmacy, esa es la farmacia Natter. Lo que pasa es que se está filmando una película que se llama Mad Dogs aquí en Vega Baja. Una serie. Entonces no, es una película. Yo creía que era una serie porque había visto una serie. Me dicen que es una película, sí. Eso es lo que dice en internet. Entonces, la farmacia Natter fue creada en 1873 y a través de generaciones pues ha prevalecido. Hoy día pues no está en las manos de la familia Natter originalmente. Esto es parte de la película que se está haciendo sobre Mad Dogs. Y la farmacia ahora mismo está pintada porque ellos están filmando. Ellos la pintan y la vuelven y la despintan. Quiere decir que hubo otras iglesias antes. 2 antes. ¿Dos antes? ¿En Sí. serio? Pero aquí mismo. Sí. La estructura Lo que ha cambiado es el tamaño. Acá separaron los hombres a un lado y las mujeres al lado contrario. Para evitar problemas. O sea, esa era la cosa. Ok, en el lado contrario, importante dentro del gobierno, es la iglesia. Pero en esa época, las personas que morían, desde que ya está dentro, gozar de las religiones, las oraciones. En la iglesia no se daba, no habían bancos. El mensaje de pie con antorchas y tiene gente muertos también allí. Por eso es que en el dentro del altar prende para que huela. Bien, Sí, el área del altar se da el incienso. el incienso Ok. para o huele a humo o huele a muerto, Ok. porque las iglesias se mantenían cerrados. Antes no tenían estas puertas, ahora, y las ventanas eran muy alto. El aire no se movía, por eso es que cambia. Ahora, si eres una persona importante, religiosa, o gobierno, o eres dinero, puedes pagar el puesto de primer lugar, y esos son los que le tocan desde las puertas de los lados, todo el altar, todo el lado hacia el este. Ahí se enterran a esa persona. Dentro de la iglesia, porque esta iglesia, como muchas otras antes del siglo XVIII, tienen tumbas dentro, espacios para enterrar a esas personas. Pero aquí entonces hay personas enterradas. Sí. ¿El cementerio también? Sí, Sí. también. Te dije que tú eras muchas cosas. Entonces, si es menores de 7 años, como no tiene pecados, porque desde séptimo a los 7 años tú sabes la distinción entre lo bueno y lo malo, La diferencia. se entierran en el lado este, o sea, en el lado que usted conoce como un salón ahora, pero originalmente era una pequeña plaza para las personas, niños. O sea, desde las puertas de los lados hacia el este. Hacían boquetes y se llevaban los muertos. Los huesos. sí, los Yo tengo los escritos de eso. Cómo se robaban los muertos. Por eso es que prohíben hacerlo en las iglesias. Se cambia la ley porque en un lugar hay que poner una red y tiene que evitar que los animales entren, específicamente los pejos, en este caso mayormente. Arqueológicamente, ¿han desenterrado Sí, aquí en Vega Baja? dentro de la iglesia, sí, Sí. porque esta iglesia es muy antes de
Cuando la ley cambió fue en 1812 Ok, y ya esta iglesia, la vieja, ya estaba. ok. ¿Qué pasa? Cuando tú construyes una iglesia, una nueva, tú usas donde está la vieja porque ya ha sido bendecida. Bendecida, sí. El terreno de la el área del altar está sobre sobre original, El construida cementerio. sobre la obra original. Aquí en Puerto Rico en siglo XX dijeron arreglar los libros y aquí le tocó Vega Baja y el cura le decidió que sí, fantástico, pero el que hizo el libro lo organizó mal. Ok. Cuando tú buscas el libro de lo que se hizo el listado, todo lo que había, el libro más antiguo está en el medio del libro original, dentro del libro. De la Entonces organización. cuando yo empecé a leerlo todo uno por uno, que empiezo siglo XIX, Ajá. ¿cómo se dice? Como el 50, el 60, el 70, yo caché de momento salta al 36. Se lo guardaba Y una yo digo, secuencia. caray, ¿por qué el 36? Ajá. Y cuando reviso fue que el que lo organizó, no lo organizó bien. Ah, Y el ok. más antiguo está dentro del libro. También hay muchos autores aquí y hay muchos momentos en que esto se reconstruyó. No, lo que quiero que vean la distancia que hay entre el piso y la iglesia. La iglesia está bastante alta, ¿se dan cuenta de eso? Sí. Porque este era un pueblo que a pesar de que está en la falda de la montaña y está bastante alto en relación con el resto de Vega Baja, pues se inundaba. Hay una tienda de tiempo de España que cuando tú hacías un pueblo, la iglesia tiene que ser, y lo dice bien claro, tiene que ser alto, tiene que haber, para tú llegar a la iglesia, tú tienes que subir Ah, ok. como porque pertenece a la casa de Dios. O sea, tú tienes que subir porque tú vienes de lo mundo, la tierra, hacia lo espiritual, subiendo. Había un señor que le decían el caballero porque él siempre estaba bien acicalado, entonces tenía un bastón, entonces te paraba aquí todo el tiempo. Era tío de Angelito y de José Meléndez. Creo que era hermano del papá o de la mamá. Si le preguntaba a Mejía, él sabe el nombre. Esto que está aquí, antes había una puerta que era un negocio de bar, colmado, tenía 20 cosas y también había un fotógrafo que se llamaba Don Demetrio Valle, alias Don Demo. ¿Lo conociste? ¿Ah? Eso era como obras públicas que tienes todo allí mismo. Tenía todo ahí, sí. Qué bien. Pues Don Demo era un comerciante que estos días yo puse una fotografía que papi encontró y lo encontramos en el diario vegabaño, lo incluimos dentro de la enciclopedia. Yo la vi. Vegabaña, la viste, ¿verdad? Yo también. Don Demetrio Valle es una persona, Demetrio Valle. ¿Ah? Sí. Don Demetrio Valle Díaz fue una persona muy buena, que el pueblo le debe mucho, él era también líder de los comerciantes. Mi papá, por ejemplo, él lo llevaba, mi papá era un muchacho así como Edgar, no como Edgar, un viejo ya. Era un muchacho y lo llevaba a las reuniones de la Asociación de Fotógrafos de Puerto Rico, que años más tarde, papi fue el último miembro y el presidente de la asociación. En 1964 se hizo una exposición aquí que mi papá para una de las vitrinas con mi mamá y mi hermana. Tú has visto la foto, ¿verdad? En esa exposición cultural. Así que nosotros vivíamos aquí en el pueblo. Aquí la casa alcaldía, originalmente había otra estructura. Sí, sí. Pero la farmacia era el centro del pueblo en términos comerciales, se vendía de todo. La alcaldía me encanta tantas ventanas. Desafortunadamente, Me encanta. desafortunadamente ha sido alterada. El alcalde está haciendo unos esfuerzos para volverla a su arquitectura original. Va a eliminar el cuarto piso, porque el cuarto piso es un estorbo público. Ya casi no queda nada allí. Nosotros hace poco fuimos. El video. Fuimos La campana. La campana. Yo vi